Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en uno de los capítulos más oscuros, más perturbadores, yo diría, de la crónica negra mexicana. Uf, sí. El caso de Magdalena Solís y el culto de Hierbabuena, allá a principios de los 60. Una historia que de verdad desafía la lógica por su brutalidad, por esa espiral de horror. Exacto. Y las fuentes que manejamos, que son sobre todo análisis, reconstrucciones del caso, nos pintan un cuadro, pues, desolador, la verdad. El objetivo hoy es ir un poco más allá, ¿no? No solo contar qué pasó. Claro, Queremos desgranar los elementos clave. Las figuras centrales, sí, pero sobre todo entender cómo la miseria más absoluta, el aislamiento, casi total y una superstición muy, muy arraigada, pudieron chocar, digamos, con la manipulación y la psicopatía para crear una tragedia así. Ver qué nos dicen estas fuentes sobre esa tormenta perfecta. Y para empezar a vislumbrar ese horror, las fuentes nos llevan a un momento muy concreto, casi al final de todo. Hay que imaginarse la escena. Mayo del 63, la comandancia de policía de Villagrán, en Tamaulipas. Un sitio polvoriento, imagino, tranquilo casi siempre. Sí. Y de pronto irrumpe un chaval de 14 años, Sebastián Guerrero. Llega aterrorizado, hecho polvo, cubierto de tierra después de correr kilómetros. Casi no puede ni hablar. Las crónicas de la época lo que cuentan es que balbuceaba cosas sobre vampiros, sobre cánticos rarísimos en una cueva, sacrificios, sangre, mucha sangre. Una historia que, claro, en otro contexto, pues sonaría a delirio, ¿no? A una pesadilla de un adolescente. Normal que la policía al principio no se lo creyera. Claro, es comprensible la incredulidad inicial. Pero no era un delirio. Sebastián acababa de escapar de un infierno, pero un infierno real. Había presenciado la locura total desatada en esa ranchería Hierbabuena por Magdalena Solís, la mujer que luego la prensa bautizaría como la sacerdotisa de sangre. Uf. Su huida, esa carrera desesperada, fue el hilo del que tiraron las autoridades, ¿no? Y destaparon una trama de manipulación, de depravación, de asesinato ritual que hiló la sangre a todo México. Es una historia que te obliga a echar la vista atrás. O sea, ¿cómo se pudo llegar a ese extremo? Hay que viajar a Hierbabuena a finales del 62 para entender ese caldo de cultivo. Hierbabuena. El nombre suena hasta idílico, ¿no? Sí, Fresco natural. sí, pero nada que ver. La realidad era otra cosa. Una ranchería minúscula, perdida en la Sierra Madre Oriental de Tamaulipas. 50 personas más o menos, viviendo en una pobreza, extrema. Chozas de adobe, sin luz, sin agua corriente, sin escuela, sin médico, nada. Una comunidad totalmente aislada. Olvidada. Sí, y este aislamiento es uno de los primeros factores clave que todos los análisis remarcan. No era solo físico, era también cultural, informativo, sin contacto con el exterior, sin educación, pues la superstición no era solo una creencia más, era su sistema operativo, por así decirlo. Claro. Creían a pies juntillas en milagros, en demonios, tesoros ocultos, profecías. Era un terreno abonado por la desesperación, por la ignorancia, listo para que alguien sembrara el horror. Y a ese terreno llegaron ellos, los hermanos Santos y Cayetano Hernández. Las fuentes no los pintan como genios del crimen, más bien como estafadores de poca monta, oportunistas. Sí, buscavidas. Vieron en la desesperación de Hierbabuena una oportunidad fácil. Su plan inicial fue tan burdo que roza lo cómico si no fuera por lo trágico de después. Se presentaron como la reencarnación de altos sacerdotes incas. Incas, en Tamaulipas. Exacto. Una incongruencia geográfica histórica brutal, claro. Los incas son de los Andes, a miles de kilómetros, pero eso te da la medida del aislamiento de Hierbabuena. Para ellos, inca sonaba igual de exótico y poderoso que azteca o cualquier palabra de un pasado mítico, ¿sabes? Ya. Les daba igual 8 que 80. Prometieron riquezas increíbles, tesoros escondidos por sus supuestos ancestros incas en las cuevas de por allí, e incluso vida eterna. Claro, a cambio de obediencia ciega y tributos. Y la gente desesperada por una señal, por algo de esperanza, pues empezó a darles lo poco que tenían, dinero, animales, objetos. Y los Hernández, encima, los aislaron todavía más, prohibieron cualquier contacto con gente de fuera. Pero la manipulación no fue solo económica.
Según se deduce de los relatos, instituyeron unos rituales sagrados que eran, orgías forzadas. Terrible. Convencieron a los hombres de que entregar a sus esposas e hijas a los sacerdotes era un acto de devoción. Que así atraerían las bendiciones. Usaron la fe, retorcida, y esa autoridad que se inventaron para someterlos del todo. Es terrible pensar en esa dinámica de poder que se creó. Pero claro, el tiempo pasaba y los tesoros incas, pues no aparecían. La vida en Hierbabuena, lejos de mejorar, iba a peor con las exigencias de estos tipos. Y empezaron a surgir dudas, ¿no? Descontento. Sí, los hermanos notaron que la farsa se les estaba yendo de las manos. Se les desmontaba el chiringuito. Exacto. Se dieron cuenta de que necesitaban algo más, un golpe de efecto, un milagro, algo tangible para reafirmar su control. Los informes dicen que incluso intentaron nombrar sacerdotisa a una mujer de allí, pero no cuajó. La consideraron impura o algo así. Vaya tela. Su desesperación los llevó a buscar fuera, a la ciudad. Viajaron a Monterrey. Y allí, en los barrios más bajos, encontraron a Magdalena Solís, una chica joven, 20 y pocos años, prostituta vinculada, según los informes de la policía, a una pequeña banda criminal con su hermano Eleazar, que hacía de protector y, de proxeneta. Sí. Los análisis la describen como una figura compleja. Inteligente, eso sí, con un carisma oscuro, depredador, pero también cruel y con una megalomanía que estaba ahí, esperando la oportunidad, curtida en la calle. Y aquí hay un punto de inflexión que es fascinante. Cuando los Hernández le cuentan su plan, esperando encontrar una cómplice para seguir con la estafa, Magdalena ve mucho más. Ella va más allá. Mucho más. No ve una simple estafa, ve un reino en potencia, un grupo de súbditos listos para ser dominados. Los análisis sugieren que tenía una ambición y una falta de escrúpulos que, superaba de largo a la de los hermanos. Se habla de posibles rasgos de sociopatía, trastorno narcisista severo. O sea, no era una víctima que se corrompió. No. Era, potencialmente, una depredadora esperando su momento. Su regreso a Hierbabuena fue puro teatro. Los Hernández convocaron a la gente en las cuevas. Crearon una atmósfera densa, irreal, quemando hierbas. Algunas fuentes especulan que podría ser marihuana, lo que añadiría otra capa de manipulación sensorial. Claro, y quizás explicaría el nombre de la ranchería, ¿no? Hierbabuena. Podría ser. Y en medio de ese humo, de esa expectación, apareció Magdalena, vestida de forma extraña, quizá con algún disfraz barato de papelería, simulando ser ropa inca, como sugiere algún relato. Y la presentaron como la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue. Otra vez la mezcla absurda, ¿no? Incas, aztecas. Pero en ese ambiente de histeria colectiva, drogas, desesperación, la incongruencia daba igual. Para la comunidad fue la señal definitiva. El milagro prometido. Cayeron de rodillas, rendidos ante la diosa. Y Magdalena no perdió ni un segundo. Asumió el control total, inmediatamente. Relegó a los hermanos Hernández a simples acólitos. Y aquí está lo crucial que remarcan las fuentes. Ella no solo actuaba, no era un papel. No, ella se creyó la diosa. Su propio delirio encontró el eco perfecto en la necesidad de creer de esa gente. Y a partir de aquí, la situación degenera a una velocidad, aterradora. El culto cambia de objetivo. Ya no se buscan tesoros. No, ahora se exige devoción absoluta, obediencia ciega y sacrificios humanos. Es la entrada en el horror puro. Y aquí entra otro elemento clave que mencionan todos los análisis, el uso sistemático de drogas para afianzar el control. Se habla de marihuana administrada de forma continua para mantener a la gente en un estado de letargo, ¿no? Sugestionables. Sí, como atontados. Y para los rituales importantes, peyote, el potente cactus alucinógeno que alteraba por completo la percepción de la realidad y sobre todo de la violencia que estaba a punto de estallar. La nueva doctrina de Magdalena era simple y brutal. La sangre es poder.
Como diosa Coatlicue, necesitaba sangre humana para mantener su inmortalidad, sus poderes divinos. Y los seguidores debían participar activamente en los sacrificios, no solo para probar su lealtad, para compartir esa divinidad. Hay manipulación psicológica aterradora. Claro, potenciada por las drogas, el aislamiento, el delirio compartido. La primera demostración de esta nueva doctrina fue espeluznante. 2 miembros de la secta, quizá asustados por el giro de los acontecimientos, intentaron irse, desertar. Y Magdalena no dudó. Ordenó al resto del grupo, sus propios amigos, sus vecinos, que los lincharan hasta la muerte, allí mismo. ¡Qué horror! Este acto es fundamental para entender la dinámica del culto desde ese momento. No fue solo un asesinato, fue un mecanismo de control macabro, pero brillante en su maldad, al obligar a todos a participar. Los convirtió en cómplices. Exacto. Les manchó las manos de sangre. Eliminó cualquier posibilidad de vuelta atrás, de denuncia. Ya estaban todos atrapados. Y el horror no acabó con el linchamiento. Se cuenta que desangraron los cuerpos. Esa sangre se recogió en un cáliz. Se mezcló con sangre de animales, pollo quizá, y según algunos testimonios, también con drogas. Magdalena fue la primera en beber. Luego su hermano Eleazar, los Hernández, ya totalmente sometidos, y los miembros más cercanos. Se selló un pacto de sangre, literalmente. La secta dejó de ser una estafa para convertirse en un culto asesino, caníbal en potencia, unido por el crimen y el miedo. Y esto nos lleva al segundo factor clave que vemos en las fuentes: la escalada brutal de la violencia una vez que se cruzan ciertos límites morales, bajo el influjo de un líder así, delirante, y en un grupo aislado. Lo que vino después fueron 6 semanas de auténtica carnicería ritualizada, 6 semanas de terror absoluto en hierbabuena. Las fuentes confirman al menos 8 asesinatos en ese periodo, aunque algunas reconstrucciones sugieren que podrían ser hasta 12. Los rituales que se describen son de una brutalidad extrema. Las víctimas eran golpeadas salvajemente, quemadas con antorchas, mutiladas, a menudo mientras aún estaban vivas. Y todo esto delante del resto del culto, sumido en ese trance de drogas y terror. Magdalena parecía recrear a su manera grotesca los sacrificios prehispánicos que decía encarnar. Llegó incluso a practicar la cardiectomía, la extracción del corazón. Hay debate en los análisis sobre si las víctimas podían estar conscientes. Médicamente parece improbable, pero el acto en sí mismo es de una barbarie inimaginable. Alguna fuente incluso apunta a posible canibalismo. Sugiere que Magdalena podría haber llegado a comerse los corazones. Es difícil separar el hecho del mito que creció alrededor, claro, pero la brutalidad es indiscutible. La paranoia, el miedo, se apoderaron de todos. Nadie estaba a salvo de la ira de la diosa, ni siquiera los que habían empezado todo. Cayetano Hernández, uno de los hermanos estafadores originales, aterrorizado por el monstruo que habían ayudado a crear, intentó huir. Normal. Pero lo capturaron. Y Magdalena, para demostrar que su poder era absoluto, que la traición se pagaba con la muerte, ordenó su sacrificio. Su propio corazón también fue extraído. Es increíble. Pensar cómo esa pequeña ranchería olvidada se convirtió en el feudo privado de una asesina con delirios de grandeza. Una carnicería disfrazada de templo. Los habitantes estaban atrapados, sin escapatoria, entre su fe retorcida y el pánico a ser la siguiente víctima. Y en medio de toda esa locura, de esa sangre, volvemos al principio de nuestra historia. Sebastián Guerrero, el chaval de 14 años. Una noche, por curiosidad o preocupado por las desapariciones, se acercó a la cueva principal. Y lo que vio lo marcó para siempre. Un sacrificio humano, en pleno desarrollo. Vio la violencia, la sangre, la mirada fría, impasible, de Magdalena presidiendo el ritual. Supo que si lo descubrían, él sería el siguiente. Entendió que la única opción era huir, y corrió. Corrió como nunca esos 25 kilómetros hasta Villagrán, hasta la posibilidad de alertar al mundo exterior. Como decíamos, la reacción inicial de la policía fue de escepticismo. Vampiros, sacrificios incas, sonaba fantasía pura. Claro. Pero la insistencia del chico, la autenticidad de su terror, debió sembrar la duda. Al final enviaron a un oficial, Luis Martínez, a investigar. Las fuentes no se ponen de acuerdo si fue solo, con un ayudante, o si el propio Sebastián tuvo que volver con él para guiarlo.
Fuera como fuese, nunca regresaron. Al llegar a Hierbabuena y empezar a preguntar, la secta los vio como lo que eran: una amenaza, una intrusión del exterior que podía acabar con todo. Fueron emboscados, superados en número, arrastrados a la cueva y asesinados. Se convirtieron en las últimas víctimas de Magdalena Solís. Los relatos sobre cómo encontraron sus cuerpos son especialmente truculentos. Se habla de mutilaciones extremas, cuerpos partidos por la mitad, sin corazón. La falta de noticias del inspector Martínez fue la señal de alarma definitiva para las autoridades. Ya no se podía ignorar la historia de Sebastián. Tenían que actuar. Y la respuesta fue contundente. A finales de mayo de 1963, un fuerte contingente de policía estatal y ejército, al mando del coronel LMG Benavides, puso rumbo a Hierbabuena. Iban preparados para lo peor. Y lo encontraron. Al llegar, los recibieron a tiros. Miembros del culto, fanatizados, liderados por Eleazar Solís. Se desató un tiroteo, breve pero intenso. El resultado era inevitable. Varios miembros del culto murieron en el enfrentamiento. Aquí las fuentes vuelven a discrepar sobre Santos Hernández. Una versión dice que murió en el tiroteo, otra que lo arrestaron. Lo que sí se sabe es que Magdalena y su hermano Eleazar fueron capturados poco después, escondidos en una granja cercana, al parecer con drogas encima. Los supervivientes del culto fueron detenidos. La escena que describen los policías al entrar en la choza que usaban como templo es dantesca. Un olor pestilente, el aire cargado de humo de marihuana. Y en medio de todo, Magdalena Solís. Los informes coinciden en su actitud, tranquila, desafiante, casi indiferente a la carnicería, al caos que la rodeaba. Cerca de las cuevas, la policía descubrió la fosa común, con los restos mutilados de las víctimas. El horror se hizo tangible. El juicio, en 1964, conmocionó a México. La prensa la apodó la sacerdotisa de la sangre, claro. Y los detalles de los rituales, las orgías, los sacrificios, las mutilaciones, llenaron los periódicos, horrorizaron a la sociedad. Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión. Era la pena máxima que existía en México entonces. La condena se centró sobre todo en los asesinatos probados del oficial Martínez. Sí. Y según algunas fuentes, también se les imputó la muerte de Sebastián Guerrero, aunque esto es confuso, porque él fue el denunciante. Quizá hubo confusión inicial o cargos adicionales. Probar su autoría directa en todos los asesinatos rituales era complicado por la implicación colectiva. Claro, otros miembros clave recibieron penas de 30 años. ¿Y cómo pudo ocurrir algo así? Los análisis psicológicos apuntan a un fenómeno conocido como psicosis compartida o folia plusier. Explícanos un poco eso. Pues básicamente es una condición en la que un delirio se transmite de una persona dominante a otras cercanas y susceptibles, sobre todo en condiciones de aislamiento extremo como las de Hierbabuena. Sin otras voces, sin contacto con el exterior. Exacto. Sin contrapesos. El delirio megalómano de Magdalena se volvió contagioso. Su realidad se convirtió en la única realidad del grupo. Y la violencia más extrema se normalizó. Se reinterpretó como un acto de fe, como algo necesario. Y esto nos lleva al tercer factor clave que se ve en las fuentes: el impacto devastador que una personalidad específica, en este caso carismática, manipuladora, posiblemente psicopática y megalómana como Magdalena Solís, puede tener en un entorno vulnerable y aislado. Ella no creó la situación de cero, pero su llegada la transformó y la llevó a un nivel de horror que era inimaginable antes. La historia, sin embargo, no acaba con la sentencia. Queda un último misterio flotando sobre Magdalena Solís. ¿Qué fue de ella? Sorprendentemente no se sabe con certeza. Su rastro se pierde dentro del sistema penitenciario mexicano. No hay registros públicos claros de su liberación, ni tampoco de su muerte en prisión. Es una ironía final bastante perturbadora, ¿no? La autoproclamada diosa inmortal que exigía sangre para no morir, simplemente desapareció en el olvido burocrático. Lo más probable, lo lógico, es que muriera en prisión, anciana y olvidada. Pero esa falta de registro oficial deja una puerta abierta a la especulación. ¿Y Hierbabuena? ¿Qué pasó con el lugar? Dejó de existir como comunidad. Tras la redada, con la mayoría de los adultos en la cárcel o muertos y con el estigma terrible de los crímenes, los pocos que quedaron huyeron para no volver. Hoy, según cuentan, solo quedan ruinas comidas por la vegetación.
un pueblo fantasma maldito por la historia. El caso de Magdalena Solís y la secta de Hierbabuena se convirtió en una leyenda negra, un referente de hasta dónde puede llegar la violencia sectaria en México. Un recordatorio sombrío de las consecuencias fatales de esa combinación: miseria, aislamiento, ignorancia y la aparición de un liderazgo depredador. Resumiendo un poco los puntos clave que hemos extraído de este análisis. Primero, el peligro extremo del aislamiento físico y cultural. Crea un vacío donde la superstición y la manipulación florecen sin control. Segundo, la escalada impredecible de la violencia una vez que se cruzan ciertos umbrales morales, bajo la influencia de un líder delirante y un grupo unido por el miedo y la complicidad. Y tercero, el impacto transformador y devastador de una personalidad carismática pero profundamente perturbada, como la de Magdalena, en ese contexto tan vulnerable. Todo esto nos deja con una reflexión inevitable que va más allá del caso concreto, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice Hierbabuena sobre la fragilidad del juicio crítico, de la empatía humana, cuando la desesperación es extrema? Y, pensando en hoy, ¿qué mecanismos sociales, educativos, de presencia real del Estado son necesarios para proteger a las comunidades más vulnerables? Para evitar que caigan en abismos parecidos, presas de quienes explotan su necesidad de creer y su falta de alternativas. Una pregunta cuya respuesta, me temo, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en 1963. Con esta reflexión terminamos nuestra inmersión en el caso de la sacerdotisa de sangre. Gracias por acompañarnos.